podemos ver. Abogado, justamente estábamos hablando sobre los casos de despidos intempestivos, de renuncias, cuál es la diferencia en lo económico, en los beneficios, en los derechos que tiene más que beneficios el empleado, y que ahora están tomándose algunas empresas la estrategia, entre comillas, de no dejar que renuncien, sino que ponerles visto bueno. Bien, lo escuchaba Gustavo enfocar el tema del Chico Calderón, colega de ustedes de TC. Conozco el tema porque también estoy defendiendo a muchos empleados que tuvieron 20, 25, 33 años y no les pagan la liquidación completa de la jubilación patronal que está pactada en el contrato colectivo, no les pagan las indemnizaciones completas del Código del Trabajo. Hay muchos que están enfermos, viven con un riñón, y de los medios incautados los señores Isaías, hay unos que han perdido hasta sus piernas, están con enfermedades catastróficas, los vienen engañando desde gobiernos anteriores. No voy a decir los nombres de ministros que prometieron pagarles en 60 días y no les han pagado. El tongo judicial de los juicios laborales en las cortes contra los canales incautados y los medios incautados. Imagínense, Sofía y Gustavo, que cuando les interesaba a estos miembros directivos de estos canales disque del Estado, eran demandados, decían que eran del Estado para no pagar las indemnizaciones pactadas en el contrato colectivo, la jubilación patronal, el artículo 188 del Código del Trabajo. Pero para hacer los negocios propios de una empresa privada incautada, que es diferente a que sea del Estado, ahí decían que eran empresas privadas, que el Estado no ha puesto ni un centavo. Para pagarse los megasueldos. Exactamente por encima de lo que gana el presidente de la República, y eso lo sabe la ministra de Trabajo, y también para hacer negocios publicitarios de propaganda que necesita todo medio de comunicación, ahí eran privados. Incluso tengo resoluciones de la Procuraduría General del Estado y juicios archivados en la Fiscalía contra estos directivos de estos medios incautados porque fueron acusados de peculado, donde dice el procurador que esos medios que pertenecieron a los señores Isaías siguen siendo privados e incautados, nunca del Estado. Por lo tanto, la normativa aplicable era la del Código del Trabajo y la del contrato colectivo. Sin embargo, los jueces venales de aquí de la Corte del Guayas se acomodaban a cada una de las circunstancias y archivaban los juicios o no quieren mandar a pagar, y ese es el intríngulo que tenemos en este momento. Felizmente ya la Corte Constitucional resolvió que los bienes de los hermanos Isaías ya no estén en manos de él y regresan a poder de la inmobiliaria, que es la que maneja los bienes incautados. Consecuentemente, Gustavo y Sofía, en este momento, no solamente al Chico Calderón, sino a Carlos Almanza, a Hugo Pino, a Mariano López, a Cristian Pacheco, de los que recuerdo, tienen que pagarle las indemnizaciones completas, igual que a Juan Flor, que todos eran trabajadores de estos canales. Juan Flor era camarógrafo. Sí, señor. Sí, señor. Todavía recuerdo, y un hombre de combate. Así es. No les pagan. Entonces yo hago un llamado aquí públicamente y aprovecho este medio que gentilmente me han invitado a dar mi opinión. Ya que el Estado recuperó esos bienes de los señores Isaías, páguenles. No dejen que sigan muriendo lentamente esas personas mayor de edad, adultos mayores, jubilados, que viven con una pierna, con un riñón, con enfermedades catastróficas. Ya no los sigan engañando. Páguenles, señor presidente, señora ministra de Trabajo, llámelos. Terminen esos juicios. Ya recuperaron sus bienes incautados, aunque siguen siendo de la empresa privada. Páguenles las liquidaciones. Y terminemos esta angustia que viven estas familias. Y siguen despidiendo, es lo más triste también, ¿no?
7 de la mañana con 1 minuto, 7 de la mañana con 1 minuto. Doctor Pedro Cruz, usted fue subsecretario de Trabajo, si mal no recuerdo, del gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano, un hombre conocedor de esta materia del derecho laboral. No conozco si usted haya estudiado específicamente el caso de José Luis Calderón, a quien cariñosamente yo ya mencionaba aquí, yo siempre que lo veía, porque estábamos en canales vecinos. De hecho, yo renuncié a Gama TV en el 2009, o Gamavisión, Televisión del Pacífico es su razón social, en el 2009 por esta ambigüedad que había, pues, medio privado, incautado por el Estado, mejor saben que aquí se rompió una taza y cada cual para su casa. Entonces, mi doctor, no sé si usted conozca el caso específico de José Luis, pero yo no lo termino de entender en lo que pude ver que él relataba ayer, que renunció, que le quisieron sacar visto bueno, pero que finalmente sí le terminaron pagando una liquidación. Mire, eso es lo que no entiendo, y no hay una orientación clara, ni de los gobiernos de Lasso, ni de Moreno, ni del actual presidente, que parece no estar bien informado del asunto. ¿Por qué tienen que sacarle visto bueno en el supuesto caso de que sea del Estado? Los asimilan como funcionarios públicos. Y tú bien dijiste hace un momento, te estaba escuchando. Le hubieran aplicado el sumario administrativo, pues, si dice que son del Estado. ¿Verdad? Pero no, se van a lo más fácil, al visto bueno, que pueden maniobrar, que pueden conducirlo, porque es el Estado a favor del Estado. ¿Ya? Y lo he escuchado al chico Calderón, me parece un tremendo horror y errores jurídicos cometidos por Canal 10. Y finalmente él tuvo que firmar coaccionado por la angustia de verse en un momento dado con hostigamiento laboral que no solucionaban su problema. Y después de haber ocurrido algo que nadie se espera. En Colombia sí, los medios han sido atacados, RCN, Caracol, de hecho tienen líderes de evacuación porque esos canales sí han sido atacados, pero acá, con tremenda incursión, con un programa en vivo, ¿quién no queda medio nervioso, con pánico, y en esas circunstancias no comprender al ser humano, al servidor? No, es increíble, vuelvo y te repito, yo tengo casos de los medios incautados, personas con una pierna, personas con un riñón, con enfermedades catastróficas, diabetes, mellitus, etcétera, etcétera. Pero no hay sensibilidad humana de todos estos gobiernos que he mencionado, que los han engañado, que en 30 días te pago, que en 60 días te pago, que ya te voy a convocar, y nunca los han convocado. Y en el caso de Chico Calderón, creo que dijo que tenía 23 años. 23. Él tiene derecho a la jubilación patronal proporcional que está en el artículo 216 y 188 del Código del Trabajo y en el artículo 19 del contrato colectivo que está vigente. Que dicho sea de paso, estimada Sofi y Gustavo, lo quieren eliminar. Los Isaías hicieron grandes esfuerzos por eliminar el contrato colectivo de TC. No querían contrato colectivo, no quieren pagar la jubilación patronal a sus colegas de canales incautados que tienen más de 25 años. Y José Luis Calderón, en mi concepto, tiene derecho a impugnar ese visto bueno ante el juez del trabajo, tiene derecho a impugnarse que le han hecho firmar un acta de mediación, porque hay una mezcolanza. Él habla de visto bueno, sí. Ellos hablan de acta de mediación, que lo sacaron del registro del Seguro Social, que lo volvieron a poner en el registro del Seguro Social. Es decir, fraudes procesales, uno tras de otro, cometidos por Canal 10. Él tiene derecho a demandar y a ser jubilado por Canal 10 como empresa incautada por el Estado ecuatoriano. Y es el Estado el que tiene que pagarle la jubilación, al igual que a todos los demás ex colaboradores que he mencionado en esta entrevista. Abogado, justamente eso le iba a decir, es como un embrollo jurídico en que uno no termina de entender si se debe de tomar como una entidad privada, regirse por el Código de Trabajo, se debe de tomar por una entidad pública, hacerse todo el procedimiento si lo querían sacar como un sumario administrativo y luego los procesos pertinentes en el Ministerio de Trabajo, pagar la jubilación, etcétera. La Constitución
es clara, y las leyes también laborales, en las cuales dice que siempre tiene que actuarse según el beneficio del empleado, ¿verdad? Del funcionario en este caso. Siempre buscar los beneficios al trabajador. ¿Cuál sería en estos casos lo que debería, para esclarecer un poco más? Porque estamos hablando de los dos casos a la vez, entonces como para establecer y aclarar o esclarecerlo de una manera más directa. ¿Cuál sería el mecanismo cuál debió ser el mecanismo que debió utilizar el TC Televisión en los casos de estas personas que, claro, ingresaron y estuvieron 20 años o 15 años o muchos años en el medio privado, pero luego al cambiar a la figura pública ya tiene otro tratamiento? ¿No debió haberse hecho una liquidación en ese momento de lo privado y luego empezar lo público? ¿O cómo debió haberse dado cuál es el proceso que debió hacerse en su experticia como abogado laboral? De lo que he estudiado, analizado y defendido a mis amigos de TC, nunca dejó de ser empresa privada incautada, que es diferente a que sea una empresa pública. He bajado los documentos de la super de compañía y los trabajadores todavía tienen un paquete accionario muy representativo allí. Y la otra accionista es la ex empresa ENCO, que ustedes como periodistas saben lo que es ENCO, la empresa de medios públicos, que el propio presidente Noboa la disolvió hace 60 días, la disolvió con un decreto. Es decir, Canal 10 tenía dos accionistas, ENCO y los trabajadores que recibieron sus acciones de parte del gobierno del señor Correa. Si se disuelve ENCO, y ya debe estar disuelta y liquidada, vamos a ver a quién pasaron esas acciones de ese medio público. Pero los trabajadores siguen manteniendo su paquete accionario. Es decir, en este momento, en mi entender, los únicos firmes como socios, con dueños de Canal 10, son los empleados, son los trabajadores. Y ellos pueden convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas de TC y designar a nuevas autoridades. Claro, se van a oponer el gerente actual, se va a oponer la ministra de Medios de Comunicación, se va a oponer el gobierno. Porque entonces estamos haciendo, como tú decías hace rato, una ambigüedad. Y le están perjudicando a los trabajadores que, de acuerdo al artículo 326 de la Constitución, son derechos irrenunciables e intangibles. Y si existiera alguna duda si deben recibir o no una liquidación de acuerdo al contrato colectivo y el Código del Trabajo, porque siguen siendo amparados por el Código del Trabajo y no por la LOCE, como digo Gustavo, la duda favorece al trabajador, el indubio pro labore, y es una garantía también constitucional y universal de los trabajadores. Y es más, nuestra ex Corte Suprema y Corte Nacional de Justicia dictó, Gustavo y Sofía, una resolución de triple reiteración, jurisprudencia obligatoria para jueces y autoridades del Ministerio del Trabajo, indicando que la jubilación patronal es un derecho de los trabajadores y que pasaron a ser los SEC por efecto de que se extinguió la personalidad jurídica independiente, no pierden la calidad de jubilados patronales. Es decir, si Canal 10 sigue invocando en los juicios que Carlos Armanza, que Hugo Pino, que Cristian Pacheco, que Hugo Mariano López no son empleados privados sino públicos y por lo tanto no les pago la jubilación patronal o les pago lo que yo quiera, hay esa jurisprudencia obligatoria que lo obliga a pagarles. Pero ¿por qué tienen que seguir esperando litigio tras litigio? ¿Por qué tienen que seguir esperando que los jueces penales de nuestra corte, que se inclinan y le meten mano a la justicia, como todos los gobiernos que le meten mano a la justicia, para decirle, no tienes derecho, o te archivo porque yo no soy el juez competente, ándate donde el juez? Y los tienen así, de un juez a otro juez, te doy y después te quito, te revoco y luego te doy. Es una ambigüedad, es un tongo judicial, pero ya está definida la regla. Ya el Estado recuperó esos bienes, ya los Isaías nunca respondieron los derechos laborales, nunca pagaron, nunca quisieron ir a mediación. Y yo los llamaba a los abogados de los señores Isaías y nunca quisieron mediar, nunca quisieron negociar, quisieron litigar y se amparaban en esas figuras ambiguas
no, que son empleados públicos. Y como dijo Gustavo, preguntemos pues cuánto gana un gerente de canal incautado o de un medio incautado. Preguntemos pues cuánto ganan ellos. Ellos están por encima de lo que me han dicho mis amigos los del canal, por encima de lo que gana un presidente de la República. Ah, no, ahí son medios privados. Ahí sí son medios privados. Para litigar son medios públicos. Para trampearle los derechos de los trabajadores son medios públicos. Por favor, sincerémonos, humanicémonos. Son derechos irrenunciables y tangibles que ya nuestra Corte ha dicho. Aunque sean servidores públicos que les quieren aplicar los mandatos 248, tienen derecho a la jubilación patronal. Y ellos tienen pactada una globalizada. Por eso que los Isaías, en el poco tiempo que estuvieron a cargo, quisieron meterle mano al contrato colectivo y desconocerlo. Ojalá que el gobierno no se atreva a desconocer el contrato colectivo, porque estaría cometiendo una infracción que puede ser sancionada por el Comité de Disciplina de la Organización Internacional del Trabajo, por el Ecuador. Repito, Ecuador ya tiene algunas denuncias en la OIT por desconocer contratos colectivos en el sector público. 7:12 de la mañana. Hemos invitado a que se conecten este mismo link nuestro colega José Luis Calderón, doctor Pedro Cruz, lo vamos a ver dentro de poco, ahí nuestro compañero en controles, Johnny Jiménez, ya está acomodando ahí las ventanas para la transmisión por YouTube, Facebook e Instagram. Y lo lamentable de todo esto es que pasa el tiempo, ¿no, Gustavo y abogado? Pasa el tiempo, estos litigios se alargan y el fin de que tenga una resolución pronta es que puedan ellos ya tener sus recursos, sus dineros, sus derechos para poder hacerlo efectivo, como dice, ya con las enfermedades, con su familia. Entonces, ¿de qué sirve que se alargue y al final, como pasa en otros casos, no reciben el dinero, lo reciben y ya ha pasado tantos años que no lo disfrutan? Entonces, no es justo. Sofi, llevamos 4 años litigando, vamos para 5 años. Hemos ganado algunos procesos en primera instancia. Hay dinero retenido de la cuenta ETC, de 2 casos que vamos ganando, y sin embargo, no quieren mediar, no quieren pagar, quieren seguir litigando, quieren decir que el Estado es el dueño y como Estado no te pago nada, inobservando la Constitución y las leyes y los convenios internacionales de la OIT. Eso es triste. Lo peor de todo, doctor, 7:13 de la mañana, ya está José Luis Calderón. Lo peor de todo es que se pierde la perspectiva de que somos aves de paso, simples administradores, la institución queda y lamentablemente perdemos también esa perspectiva del amor al prójimo.